Hey chicos, ahora veamos la PC3. Pregunta 1. Geometría. Bien, lo primero que hay que notar es que me dicen que tengo una circunferencia, el O es el centro y de aquí a aquí sería radio, de aquí a aquí también sería radio, y como aquí el ángulo es 90, entonces todo este radio también está en la parte de arriba y todo este radio también está en la parte de aquí al costado. O sea que hemos dibujado algo así como un cuadrado, ¿cierto? Todos los lados vendrían a ser R. Bien, ahora del punto Q dice que trazo distancias hacia el AP y vale 3 y también trazo distancia del Q al BP y vale 6. Entonces simplemente vamos a hacer pequeños recortes, ¿no? Todo esto era R y este 6 que está aquí también sería aquí 6. Entonces al restarlo me quedaría R menos 6 y lo mismo pasa en la altura. Toda esta altura es R, que sería todo esto, pero aquí hay 3. Entonces a R le quito este pedazo y me quedaría R menos 3. Y si ahora observo, me voy a dar cuenta que en este triángulo, no sé si lo llegas a ver bien, en todo este triángulo se puede cumplir Pitágoras, ¿ya? Recuerda que el Pitágoras se puede aplicar en cualquier triángulo, basta que tenga un ángulo de 90. Bien, entonces este sería la hipotenusa, este sería un cateto, este sería otro cateto, y lo que voy a hacer es aplicar Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si esta primera parte lo elevo al cuadrado, me quedaría r cuadrado más 9 menos 6r. Y si esto lo elevo al cuadrado, me quedaría r cuadrado más 36 menos 12r. Bien, aquí podemos ver que este r con este r se puede ir, ¿no? Acá me quedaría 0. Aquí simplemente bajaría el r cuadrado. Acá podría sumar menos 6r menos 12r, quedaría 18r negativo. Y el 9 con el 36 se sumaría y me quedaría 45. Bien, me quedaría esta ecuación de segundo grado. Lo que voy a hacer es aplicar ahora aspa simple. Entonces, acá sería r, acá sería 15, acá sería 3, y multiplicado veo que sí se verifica, que da 45, y sumado o restado también me da 18. Entonces estoy por buen camino. Ahora, el más grande es el 15. El más grande debe tener el signo del medio. Así que acá voy a poner signo menos. Ahora, para que coincida con todo y signo al multiplicar y me dé el signo más, entonces acá debería ser también menos, ¿verdad? Entonces, aquí tendría mi primera burbuja y aquí tendría mi segunda burbuja. Cada burbuja se va a igualar a 0. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Si esta primera burbuja lo iguala a 0, quedaría r menos 15 igual a 0. Y la otra burbuja sería r menos 3 igual a 0. Si yo lo resuelvo, me quedaría que r es igual a 3. Y si acá lo resuelvo, me quedaría que r es igual a 15. Comparando en las claves, notaría que la respuesta sería r igual a 15. Y ya está. Muy fácil, ¿verdad? Bien, veamos la siguiente. Bien, ahora veamos la pregunta 2. En esta pregunta me dicen que tengo un cuadrilátero, me dan las longitudes de estos lados, me dicen que este ángulo, que es el ángulo C, es 90 y puedo darme cuenta que aquí puedo aplicar un Pitágoras, ¿no? Entre el 20, el 10 hago Pitágoras y voy a obtener 10 raíz de 5. Bien, ahora me doy cuenta que aquí puedo construir otro triángulo y este triángulo tiene aquí un ángulo teta. ¿Qué te parece si aplico ley de cosenos para poder encontrar algo relacionado con el ángulo teta? Si aplico la ley de cosenos, sería así como lo estoy viendo, y al resolverlo me quedaría que el coseno sería de esta manera. Luego, si sigo leyendo el problema, me dicen que quieren que haya la proyección de AD sobre este lado que se llama AB. Entonces, más o menos la gráfica sería algo así, ¿no? Yo estaría
trazando así como una proyección, de tal manera que acá forme 90. Y esto que está acá, que es lo que va a estar aquí como en el piso, sería la proyección. Esta proyección se podría entender como 17, que sería la hipotenusa, multiplicada por el coseno. Y como el coseno yo ya lo tengo aquí, simplemente sería reemplazar. Y cuando yo reemplace, me va a quedar algo como esto. A ver, acá tenemos 17 y lo voy a multiplicar por el coseno. Ahorita solamente vamos a hallar la parte numérica, así que simplemente voy a poner 21 entre 221. Si yo hago esta operación, al simplificar y al operar, me quedaría 21 entre 13. Así de fácil. Y esta sería la respuesta. Veamos la siguiente pregunta. Bien, veamos la pregunta 3. En esta pregunta me dicen que tengo un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia y además me dan los lados de este polígono. Hay que recordar que si el lado es igual al radio, eso significa que viene de un polígono de 6 lados. Entonces, 360, si lo divido entre 6, me daría que el ángulo central sería 60. Del mismo modo, si el lado es r raíz de 2, significa que este es un polígono de 4 lados, por lo tanto sería 360, o sea, la vuelta entera, y lo divido entre 4 para que el ángulo central me salga, en este caso, 90. Lo mismo, si el lado es r raíz de 3, significa que hay 3 lados y el ángulo central sería 120. Acá lo puedo ver, ¿no? Para cada uno le pongo su ángulo central. Ahora me dicen que quiero saber qué tamaño tiene el lado AC. Y si me doy cuenta, aquí el ángulo sería 60 más 90, 150. Y estas distancias que están aquí vendría a ser el radio, ¿no? Radio, radio. Veamos cómo queda. Quedaría algo como esto, ¿no? Ahí está el radio, el ángulo central que sería 150. Y aquí estaría AC. Y le voy a poner una X porque esto es lo que quiero encontrar. Bien, aquí me doy cuenta que puedo aplicar la ley de cosenos. Aquí lo estoy viendo. Y al operar me quedaría como esto. Me puedo dar cuenta que coseno de 150 le puedo hacer reducción al primer cuadrante y me quedaría negativo coseno de 30. Factorizo el r cuadrado, me quedaría acá el 2, aquí multipliqué menos por menos, se quedaría en más, y coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. Acá se puede simplificar el 2 y agarrando la calculadora digo 2 más raíz de 3 y le saco luego raíz. Y me quedaría este número que estoy viendo. O sea, esto, si yo lo analizo, sería la manera más rápida de sacar el cálculo. Pero ahora si yo comparo con las claves, no encuentro una clave que se vea así al menos. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a calcular cada una de las claves y me voy a dar cuenta que hay una clave que tiene esta forma. Si yo opero esto, me voy a dar cuenta que justo me da un decimal que es el mismo decimal que me había salido en este lado. Por lo tanto, esta sería la clave que yo tendría que marcar. Estaba fácil, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. Bien, ahora veamos la pregunta 4. En esta pregunta me dan algunos datos como el ángulo B, el ángulo A. Me dicen que AB tiene un tamaño de 6 y me puedo dar cuenta que estos ángulos son ángulos conocidos, ángulos notables. Voy a trazar una perpendicular para poder usar el triángulo notable de 15 y también el triángulo notable de 45. Hay que recordar que el notable de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2 por una constante y en la parte aquí inferior sería raíz de 6 más raíz de 2 multiplicado por una constante. Como acá dice notable de 45, entonces lo que vale este cateto es lo mismo que vale este cateto que está aquí al costado, así que simplemente lo copio y ahora todo lo que está aquí sería 6. Entonces simplemente sumo esto más esto y lo igualo a 6 y al resolver esta ecuación me va a quedar que el valor de k es 3 entre raíz de 6.
Si este valor de k lo racionalizo, me daré cuenta que simplemente este raíz de 6 lo pongo aquí, lo pongo arriba, y al operar y simplificar me quedaría raíz de 6 entre 2. Ahora hay que observar que me piden hallar cuánto vale BC, pero previamente a eso puedo calcular BH. Aquí está el H. Entonces BH simplemente sería agarrar todo lo que está aquí, que sería raíz de 6 menos raíz de 2, y multiplicarlo por el valor de k, que es justo lo que está aquí arriba. Al reemplazar y al operar, me daré cuenta que BH es 3 menos raíz de 3. Ahora, si observas, si ya tengo el tamaño de este cateto, entonces ya puedo hallar el tamaño de esta hipotenusa, ya que por el triángulo notable, si esto por ejemplo es m, lo que está aquí sería m raíz de 2. Entonces m vendría a ser esto. Así que digo m por raíz de 2 y ya tendría el tamaño de BC, que vendría a ser la hipotenusa. Al reemplazar y al operar con la calculadora, me daría que BC sería 1,79. Esta sería la respuesta, pero así como está, no lo encuentro en las claves. Entonces lo que voy a hacer es voy a comenzar a agarrar cada una de las claves y operarla con la calculadora. Y voy a darme cuenta que la alternativa E es la que se asemeja a este decimal. Y listo, esa es la que marcaría. Estaba fácil, solo hay que estar operando con la calculadora. Bien, veamos la siguiente. Bien, ahora veamos la pregunta 5. En esta pregunta lo único que hay que recordar es esta expresión. Esto es algo que a veces viene en los exámenes de admisión, así que hay que recordar que el lado del hexágono al cuadrado más el lado del decágono al cuadrado cumple algo así como un Pitágoras, y la hipotenusa vendría a ser el lado del pentágono. ¿Ok? Acá se hace como un Pitágoras entre estos lados de los polígonos, ¿no? De 6 lados, de 10 lados y de 5 lados. Hay que recordar esto. Veamos la siguiente. Bien, ahora veamos la pregunta 6. En esta pregunta me dicen que tengo un triángulo equilátero y me hablan de circunradio. Para eso hay que saber que eso del circunradio vendría a ser el tamaño del radio de una circunferencia que envuelve al triángulo. Entonces, aquí estamos viendo la circunferencia que está envolviendo de manera completa al triángulo. Este es el centro de la circunferencia y el tamaño del radio de esta circunferencia es lo que se conoce con el nombre de circunradio. Acá estamos viendo que es 4 y aquí lo puedo ver de otra manera. Acá está el centro, acá está el vértice y este vendría a ser el circunradio. Esto vendría a ser 4. Ahora, aquí están diciendo que el triángulo es equilátero, así que cada una de sus esquinas vale 60. Pero como hay simetría, entonces este 60 se puede partir en 30, 30, ¿ok? O sea, esto funcionaría como si fuera un espejo. Y al tener 30 acá, y acá 90, porque me piden a mí la distancia que hay desde este centro hasta BC, entonces aquí puedo aplicar la proporción del triángulo notable de 30. Entonces, este 4 vendría a ser la hipotenusa, que en este caso sabemos que vale 2K. Y el que esté enfrente de 30 valdría K. Entonces digo, 2K es igual a 4. Por lo tanto, el valor de K sería 2. Y el valor de X justo es el valor de K. Y el valor de K es 2. Entonces simplemente X sería 2. Y ya está. Así de fácil. Bien, ya acabamos todo geometría. Ahora veamos el siguiente curso. Si te gustan mis videos, haz una donación por Yape o Plin. Recuerda que también damos clases particulares. Asegura tu nota. Te esperamos. ¡Hey chicos! Ahora veamos la pregunta 7. Bien, en esta pregunta
hay que estar claros de que me dan el dato de la gráfica y aquí en la gráfica puedo ver cuánto es el periodo. El periodo es el tiempo más pequeño para que la gráfica se vuelva a repetir. Por ejemplo, este punto, para que se vuelva a repetir, tiene que llegar hasta acá. Por lo tanto, todo este tiempo ha sido un tiempo igual a pi. Eso se llama el periodo. Si al periodo yo le doy la vuelta, lo convierto en la frecuencia. Entonces, en este caso, si al pi le doy la vuelta, sería 1 sobre pi. Esto es la frecuencia. Bien, ahora hay que recordar lo siguiente. W, que es la velocidad angular, se puede calcular como 2pi multiplicado por f. Reemplazamos el valor de f y al operar nos damos cuenta que el pi se simplifica y me quedaría que W es igual a 2. Ahora hay que recordar la fórmula que velocidad máxima en un movimiento armónico simple se calcula como W por A. Y me dan el dato en el problema de la velocidad máxima. Me dicen que es 0,4. Reemplazo el valor de W y al operar este 2 a dividir, me quedaría que el valor de A es 0,2. Ahora vamos a intentar encontrar la ecuación del movimiento. Partamos de la teoría. En un movimiento armónico simple, el X, la posición, tiene esta fórmula: amplitud seno WT más ángulo de fase. Acá tenemos la gráfica. Bien, entonces, la amplitud ya la hemos hallado, que era 0,2. El W también la hemos hallado, que vendría a ser 2. Pero nos falta la fase. Para eso vamos a usar esta gráfica y nos damos cuenta que tenemos un valor ya conocido. Por ejemplo, cuando el tiempo es pi medios, la posición es negativo A. Entonces, negativo A vendría a ser menos 0,2. ¿Sí? Entonces, acá lo estamos viendo. En el tiempo pi medios, la posición es negativo 0,2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. En toda esta función vamos a reemplazar el valor de t. Bien, entonces la posición negativo 0,2. Aquí se copia todo igual y en vez del tiempo vamos a poner pi medios. Y al operar este 0,2 al dividir me quedaría negativo 1 y aquí este 2 con este 2 se fue y quedaría solamente seno de pi más ángulo de fase. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿seno de qué cosa me da negativo 1? Y si te pones a pensar, sería el seno de 3 pi medios, ¿cierto? Entonces yo digo, todo lo que está aquí adentro debe ser 3 pi medios. Este pi lo paso a restar y al operar me quedaría que el valor de fase, de ángulo de fase, sería pi medios. Y ya está. Ya tengo el phi, que era lo que me faltaba, y al reemplazar ya tendría mi respuesta, la ecuación de movimiento. Muy fácil. Veamos la siguiente pregunta. Bien, ahora veamos la pregunta 8. Bien, en esta pregunta me dan la ecuación del movimiento y si yo observo con la ecuación teórica, el W siempre está al costado del tiempo. Entonces me doy cuenta que el W vendría a valer 2pi. Hay que recordar que W se puede calcular como 2pi por f. Esto es por fórmula. Ahora, si este 2pi pasaría al otro lado a dividir, me quedaría que el valor de la frecuencia sería 1. Y si a la frecuencia yo le doy la vuelta, se transformaría en el periodo. Y fíjate, así de fácil saldría esta pregunta, ya que solamente me pedían el periodo. Muy fácil, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. Bien, chicos, ahora veamos la pregunta 9.
Bien, en esta pregunta me dan esta ecuación de movimiento, me dicen que la masa del cuerpo es 4 y me piden hallar la energía cinética máxima. Bueno, la energía cinética, usted recuerda que es un medio de la masa por velocidad. Como es cinética máxima, entonces la velocidad también debería ser máxima. Ahora, la velocidad máxima en un movimiento armónico simple es W por A. Ahora, ¿cómo hallaríamos W? Simplemente hay que recordar la estructura de la fórmula. En la estructura de la fórmula hay que recordar que la expresión que está al costado del tiempo es el W. Entonces, esto sería el W. Y al inicio de la fórmula va a estar la amplitud, el A. Así que todo esto vendría a ser la amplitud. Bien. Como ya sabemos eso, ahora hay que reemplazar. En vez de velocidad máxima ponemos W por A y esto lo operamos. Mira, 20 por 0,2 me sale 4. O sea, acá quedaría 4pi. Y todo esto lo elevo al cuadrado. Así que 4pi elevado al cuadrado sería 16pi cuadrado. Y aquí 4 entre 2. Eso sería 2. Y si observas, acá me queda pi cuadrado. Y en el texto me dan el dato que pi cuadrado vale 10. Así que aquí podríamos poner 10. Operando 2 por 16 por 10 me quedaría 320. Y como estamos hablando de energía, vamos a poner Joule. Y ya está. Súper fácil, ¿verdad? Te hago recordar que todo esto que estamos viendo de movimiento armónico simple, también tenemos un curso desde cero en nuestro canal de YouTube. Si por A o B no puedes encontrar el curso en la lista de reproducción, nos escribes y con gusto te mandamos el link. ¿Ya? Ahí está, el número va a estar apareciendo por ahí. Nos escribes al WhatsApp y te mandamos el link para que puedas repasar movimiento armónico simple. Bien, sigamos. Bien, ahora veamos la pregunta 10. En esta pregunta me muestran dos imágenes. Aquí me dicen que puedo ver una onda que se está moviendo. En este caso me dicen que se mueve hacia la derecha. Si yo veo, este es el instante tiempo 1 y este es el instante tiempo 1.5. Entonces ha habido un cambio de tiempo de 0,5. Aparte también noto que la altura máxima, que sería conocida como la amplitud, sería 0,1. Y ahora fíjate en este punto que hemos puesto aquí. Este punto se va a mover hasta llegar a colocarse en esta posición. Entonces, se ha movido una distancia total de 0,1. ¿Cómo sé que esta distancia que está aquí es 0,1? Porque fíjate, desde este punto que es el eje, el centro de coordenadas, hasta aquí es 0,05. Si avanzo otro poquito, también será 0,05. Y si avanzo otro poquito, llegaría a aumentar 0,05. Y así es como estoy viendo que llego a 0,15, ¿no? Entonces, cada vez que hago un pasito, se podría decir que es 0,05. Otra vez 0,05. Otra vez 0,05. ¿Ok? Entonces, la velocidad de propagación vendría a ser una velocidad con la que avanza la onda. Por eso digo, ¿cuánto me he movido entre cuánto tiempo ha pasado? Me he movido una distancia total de 0,1 en un tiempo de 0,5. Al hacer esta operación me doy cuenta que me daría 0,2 metros cada segundo. Ahora quiero que hagas otra observación. Este espacio que yo me he movido vendría a ser la mitad de una onda completa, ¿cierto? Porque una onda completa vendría a ser una cresta total hacia abajo y una cresta total hacia arriba. En este caso me he movido la mitad de una onda completa. Por eso digo lambda medios. O sea, la mitad de una onda completa. Y esa distancia que me he movido equivale a 0,1. Entonces este 2 pasaría al otro lado a multiplicar. Y me quedaría que la longitud de onda, o sea lambda, sería igual a 0,2.
Bien, ya que tenemos algunos datos, ahora hay que recordar lo siguiente. La velocidad de propagación también se podría recordar con esta fórmula, lambda por f. La velocidad de propagación la habíamos hallado, que era 0,2. Lambda también habíamos hallado, que era 0,2 también. Y ahora puedo calcular la frecuencia. Hago la operación y me quedaría que la frecuencia sería igual a 1. Como ya tengo la frecuencia, ahora puedo encontrar el W, ya que el W se puede expresar con esta fórmula, 2pi por f. Reemplazo el valor de f, hago la operación y me quedaría que W es igual a 2pi. Ya tengo el W. Bien, ahora vamos a ver cuánto sería la velocidad máxima vertical. Y digo velocidad máxima vertical, ya que en una onda hay dos velocidades. La velocidad con la que avanza la onda, que es la velocidad de propagación, y otra velocidad con la que sube y baja la onda. Esta velocidad con la que sube y baja la onda es la que conocemos como velocidad vertical. Y ese comportamiento de subir y bajar es como el movimiento armónico simple. Por eso esta velocidad máxima se calcula como W por A, así como el movimiento armónico simple. Haciendo el reemplazo, el W sería 2pi y la amplitud sería 0,1. Este dato ya lo habíamos visto en el gráfico hace un momento. Bueno, al hacer la operación me quedaría 0,2 pi. Esa es la velocidad máxima vertical. Finalmente, si hacemos el cálculo de la aceleración máxima vertical, ya habíamos dicho que en la parte vertical el análisis era como movimiento armónico simple. Entonces, al recordar la fórmula de la aceleración máxima en el movimiento armónico simple, nos tendremos que acordar lo siguiente. W al cuadrado multiplicado por A. Bien, haciendo el reemplazo y al operar me quedaría 0,4 pi cuadrado. En esta pregunta habían muchas alternativas y teníamos que agarrar cuál era verdad. Vamos a agarrar aquella alternativa que habla de la aceleración máxima transversal, que vendría a ser justo una clave que indica esto, 0,4 pi cuadrado, ya que las otras serían falsas. ¿Ok? Bien, esta era un poco extensa la pregunta, por eso hago esta aclaración. Bien, veamos la siguiente. Bien, ahora veamos la pregunta 11. Bien, en esta pregunta me piden poner verdad o falso según corresponda. Aquí tenemos un gráfico para que me ayude. Me dice, cuando la onda llega al punto P, o sea, este punto es justo la frontera entre el material 1 y el material 2. Cuando dice que la onda llega al punto P, se produce la reflexión y la refracción. Eso es verdad, porque cuando esta onda choca a este punto frontera, entonces una parte de la onda se refleja y otra parte de la onda se refracta. Entonces esto sería verdad. En la siguiente, la onda reflejada, la que se refleja, se invierte con respecto a la onda incidente, como se muestra en la figura. Esto también es verdad. ¿Por qué? Porque el material 1 es más blando que el material 2. Entonces el material 2, que es este es el material 2, este es el material 1. Entonces el material 2 funciona algo así como si fuera una pared. Entonces cuando choca como una pared aquí. Entonces regresa pero invertido. ¿Ok? Entonces por eso voy a decir que esto es verdad. Bien, ahora la 3. La onda refractada, o sea que está moviéndose en el U2, viaja con la misma rapidez que la onda incidente y acá sería falso. ¿Por qué? Porque la velocidad de una onda depende del material en el que está. Entonces, si son distintos materiales,
por lo tanto las velocidades también son diferentes. Lo que sí podría ser igual sería la frecuencia, ¿ok? Porque la frecuencia de la refractada es la misma frecuencia de la reflejada, pero las velocidades son diferentes. Bien, está más o menos fácil. Veamos la siguiente. Bien, ahora veamos la pregunta 12. En esta pregunta me dicen que yo tengo una cuerda de 2 metros y estoy haciéndola vibrar de tal manera que llegue al cuarto armónico. El cuarto armónico vendría a ser que la cuerda se transforma en 4 bucles, así como lo estoy viendo. Entonces, cada bucle se puede entender como lambda medios. Entonces, si yo junto estos 4 bucles, llegaría a una longitud de toda la cuerda. Entonces diría 4 por lambda medios va a ser igual a la longitud de toda la cuerda. La longitud de toda la cuerda era 2. Entonces, al resolver esta ecuación, me voy a dar cuenta que lambda es igual a 1. Ahora, hay que recordar que velocidad de propagación de una onda se puede calcular como lambda por f. Como ya tengo f, que me están dando de dato, que es 40 Hz, y tengo lambda, que es igual a 1, al reemplazar y al operar, me quedaría que la velocidad de propagación es 40. Ahora, cuando una cuerda está tensa, yo puedo usar otra fórmula para encontrar la velocidad de propagación. Y esta es la fórmula. Velocidad de propagación es igual a raíz de la fuerza con la que está estirada la cuerda dividida entre la densidad lineal de la cuerda. Me dan también el dato de la densidad lineal de esta cuerda, que sería 0,05 kilogramos por metro. Bueno, este 40, que es la velocidad de propagación, lo reemplazo aquí. Este 0,05 lo reemplazo aquí. Y al resolver esta ecuación, me quedaría que la fuerza sería 80 newton. Y listo, esta sería la respuesta. Estuvo fácil, ¿verdad? Bien, veamos la siguiente. Bien, ahora veamos la pregunta 13. En esta pregunta me dan el dato que se siente un sonido a una intensidad de 0,01. Esta intensidad le voy a dar forma de 10 a la algo. Sería 10 a la menos 2. Ahora, me dicen que quieren saber cuántos decibeles es lo que se percibe. Entonces, lo que voy a usar es la fórmula de los decibeles. Esta sería la siguiente. Decibeles es igual a 10 por logaritmo de la intensidad entre intensidad umbral. La intensidad umbral hay que recordar que es 10 a la menos 12. Bueno, reemplazando los datos, acá esta intensidad la pongo aquí, esta intensidad umbral la pongo aquí, y al operar esto me doy cuenta que sería 10 a la 10. El logaritmo tiene la propiedad de que el exponente sale multiplicando, entonces quedaría 10 por 10, que sería 100. Y aquí, como el exponente ya salió, me quedaría solamente 10. Entonces, logaritmo de 10 en base, aunque no se vea, se debe de entender que es 10. Entonces, logaritmo de 10 en base 10 quedaría 1. Así que al operar, solamente me quedaría 100. ¿Ve? Fácil. Y esta sería la respuesta. Solamente habrían 100 decibeles. Hay un dato que es el dato del radio. Este dato es irrelevante, ya que como estamos viendo en la fórmula solamente me sirve la intensidad. Y esta intensidad ya era un dato. Bien chicos, acabamos todo física. Ahora veamos el siguiente curso. Chao, chao. Si te gustan mis videos, haz una donación por Yape o Plin. Recuerda que también damos clases particulares. Asegura tu nota. Te esperamos.